Bueno, como el día de hoy yo sé que tienen su actividad del parcial, pues y yo sé que esas cuestiones son prioritarias, nos vamos a detener únicamente a explicar esta cuestión del proceso jurisprudencial, porque yo sé que es un poco complicado muchas veces entender esto. Cuando hicieron la tarea de la clase que dejamos en esta cuestión del Classroom, me di cuenta de que tuvimos un poquito de dificultad a la hora de venir y tratar de explicar correctamente lo que era el proceso jurisprudencial. Recuérdense ustedes de que ahorita el tema que estamos viendo se llama las fuentes del derecho. Entonces es de dónde nace el derecho. Y cuando hablamos de dónde nace el derecho, nos estamos refiriendo a de dónde pueden crearse las normas. Vimos nosotros el proceso legislativo, que era la forma en que el organismo ejecutivo y el organismo legislativo creaban las leyes. Vimos también los pasos que tienen que seguir, pero esta cuestión del proceso jurisprudencial, permítame, pero esta cuestión del proceso jurisprudencial es la forma en que el organismo judicial y la Corte de Constitucionalidad crean normas que se tienen que respetar. Regálame un minuto, compañeros. Por favor, voy a conectar mi máquina. Muchas gracias, compañeros. Miren, pues, para que nosotros entendamos esta cuestión del proceso jurisprudencial, eh, nos vamos a referir a que no es que se creen exactamente leyes como lo hacía el proceso legislativo, sino que lo que se crea es interpretación de las leyes que hay que respetar. Y vamos a poner un par de ejemplos. ¿Recuerdan ustedes en esa ocasión cuando Sandra Torres era primera dama de la nación? El presidente era el señor Álvaro Colón. Entonces vino ella, fíjense, vino doña Sandra Torres y quiso participar como candidata presidencial en las elecciones que venían. O sea, estaba el presidente que era Álvaro Colón, que era su esposo, y posteriormente, pues, ella quiso participar como candidata presidenciable. La cuestión es que hubo un problema con la participación de ella. Y fíjense que les voy a mostrar esto de la Constitución. Ahí les encargo, compañeras, después de esta cuestión del parcial, tengan su Constitución a la mano porque la vamos a utilizar. Ahora, miren pues, la Constitución en el artículo 186 dice esto, dice prohibiciones para optar a los cargos de presidente y vicepresidente de la República. Bueno, ¿quiénes no pueden ser presidentes? Bueno, vamos a tomar otro ejemplo mejor. Vamos a tomar de ejemplo bueno, no, este está bueno, el de Sandra Torres, no va a ser que los haga bolas. Miren esto, pues. ¿Quiénes no pueden ser? Dice este inciso, miren, no pueden ser candidatos a presidentes, dice, miren, ¿quiénes? Los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y el segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República cuando este último se encuentra ejerciendo la presidencia y de las personas que se refiere el inciso primero. Bueno, en sí, este artículo dice, compañeros, que no puede ser candidato a presidente los parientes, dice, dentro del cuarto grado de consanguinidad del actual presidente. Ahora bien, fíjense que Sandra Torres lo que alegaba era que en el Código Civil dice la ley que los cónyuges son parientes pero no tienen grado. Así dice exactamente el Código Civil. Entonces decía Sandra Torres, yo sí puedo participar porque la Constitución prohíbe que participen los parientes del presidente, pero entre el primero y el cuarto grado de parentesco, de consanguinidad. Y ella decía, yo soy pariente, pero yo no tengo grado. Yo no estoy dentro del primero ni dentro del cuarto. Entonces, por eso quería participar. Ahora bien, después de todo eso,
la Corte de Constitucionalidad terminó resolviendo que Sandra Torres no pudo participar, no se puede inscribir. Ahora, todas las leyes o la mayoría de leyes tienen sus lagunas legales, cosas que a veces dejan cabida a la interpretación de los particulares. Ahora bien, vuelvo a decirles, compañeras, en este caso particular que se le presentó a la Corte de Constitucionalidad, la Corte dijo no puede participar. Esa fue la resolución de la Corte, le negaron la participación. Ahora, ¿cómo es la cuestión de la doctrina legal, compañeros? ¿Qué pasaría? Bueno, ya sabemos que el actual presidente pues no tiene esposa, ¿verdad? Pero si la tuviera, imagínense que quisiera, o que, bueno, que la esposa del presidente quisiera participar otra vez, va a inscribirse y otra vez la Corte de Constitucionalidad va a tener que conocer al final y decidir si participa o no participa. Ahora, ¿qué pasa con esto? Miren lo que decía, pues, el folleto que dimos, compañeros. Menciona acá que con los fallos del Tribunal de Casación y también con los fallos de la Corte de Constitucionalidad se asienta lo que se llama doctrina legal. Este es el proceso jurisprudencial, o sea, la forma en que se crea jurisprudencia. Esta jurisprudencia es lo mismo que lo que se llama aquí doctrina legal. Fíjense, la doctrina legal se tiene que respetar. Ahora, cuando yo platico de doctrina legal, me estoy refiriendo a que los fallos de las cortes, en la forma en que dice acá, asientan lo que es la doctrina legal. Ahora, el ejemplo que dimos de Sandra Torres, compañeras, va a pasar que, como dice acá, si hay 3 fallos contentes en la misma forma de la corte, eso asienta la doctrina legal. ¿Qué quiere decir, compañeras? Que si la Corte de Constitucionalidad conoce 3 veces casos iguales como el que les estoy contando y los resuelve en la misma forma, o sea, ya llegó el de Sandra Torres la primera vez y dijo la Corte, a pesar de lo que ella dice y que tiene razón, que ella no tiene grado y que posiblemente pudo haber participado, bueno, la Corte dijo que no se puede. Si llega otro caso igual y la Corte acierta un segundo fallo, una segunda sentencia diciendo que otra vez está en que no se puede participar así, y llega una tercera resolución, cuando resuelven 3 veces, compañeras, quiere decir que se asienta doctrina legal. Ahora bien, habiendo doctrina legal, los tribunales de la República tienen obligación de respetar esa doctrina legal. O sea, a la 4ª vez que llegue un caso como esos, ya no hay por qué estar llevando todo el caso y viendo pruebas y todo. Si llega otro caso igual y ya había doctrina legal por haber resolvido 3 iguales, ya es obligación de los tribunales resolver el 4º y los demás en adelante de la misma forma en que resolvieron los primeros 3. ¿Me entienden esto? Se los voy a poner con una analogía, compañeros. Bueno, si ustedes querían ir a un baile esos que hacían en la huelga y le pedían permiso a su mamá, la primera vez le pidieron permiso a su mamá y su mamá les dijo, no van. Llegó el segundo baile y entonces le vuelven a pedir permiso y le vuelve a decir a su mamá, no van. Y llegó el tercer baile y les vuelve a decir por tercera vez, no van. La 4ª vez ya sabe uno que no va a ir, sencillamente. Ya está como tienen que resolverse. Algo así es la doctrina legal, pero lo hace en los casos de verdad, compañeras. 3 resoluciones o 3 sentencias de casos similares en el mismo sentido asientan lo que se llama doctrina legal. O sea, la doctrina legal es como la forma en que se tiene que resolver obligatoriamente un caso. ¿Me entienden eso? Si así se resolvió 3 veces por la Corte de Constitucionalidad, así tienen que resolver los tribunales, los demás tribunales de la República, porque 3 sentencias emitidas en casos de la misma naturaleza por la Corte de Constitucionalidad asientan doctrina legal. Ahora, en su folleto no platicaba únicamente de la Corte de Constitucionalidad, sino que mentaba también a otro de los tribunales. Decía aquí el Tribunal de Casación.
El Tribunal de Casación es la Corte Suprema de Justicia. Solo que, miren, la Corte Suprema de Justicia no tiene que emitir 3 fallos. Tiene que emitir ¿cuántos fallos? 5 fallos para poder asentar la doctrina legal. Miren, no nos vamos a meter a ver qué es en sí cada corte, pero la Corte esta de Casación solo mira casos en materia procesal civil. Y luego está la Corte de Constitucionalidad, que esta Corte de Constitucionalidad solo mira cosas de que se relacionen con la Constitución. Entonces, la Corte de Constitucionalidad únicamente necesita emitir 3 fallos en el mismo sentido para poder asentar su doctrina legal. En cambio, la Corte Suprema de Justicia, cuando está constituida como Tribunal de Casación, necesita emitir ¿cuántas sentencias? 5 sentencias. Miren, yo les voy a comentar, todos los casos que llegan a los tribunales no es que sean igualitos. A veces se pelean cosas que parecen similares, pero en todos los casos individualmente, el juez va a escuchar a las partes, va a recibir pruebas y de último va a emitir su sentencia. Pongámonos un ejemplo, pues, díganme ustedes, compañeras, si falleció la mamá, escuchen bien, la mamá de un niño acaba de fallecer y ella vivía y el niño también con los papás de la mamá. O sea, la mamá estaba viviendo todavía en la casa de sus papás. Resulta que fallece la señora y el niño sí tiene papá. ¿A quién creen ustedes que le va a dejar el juez al niño? Vuelvo a comentarles el caso. Miren pues, está la mamá con su niño. Viven con los abuelitos del niño. La mamá todavía vive con sus papás. Y sí está vivo el papá del niño, solo que no vive con ellos. Ahora, el niño tiene 6 años, pongan, y fallece la mamá. ¿A quién, si ustedes fueran jueces, a quién le dejarían el niño? Porque sí tiene papá, solo que no vivía con él. ¿Se lo dejarían a los abuelos o se lo dejarían al papá del niño? Huérfano no está. Legalmente le corresponde al papá. Bueno, ¿y será que no se le puede dejar a los abuelos? Buenas tardes, yo considero que sí. Ahora, miren eso pues. En cada juicio es totalmente diferente porque las condiciones no van a ser iguales siempre, ¿sí? ¿Qué tal si los abuelos maltratan al niño y aunque de todas formas no viva con el papá, puede decir al juez, bueno, se lo voy a dejar al papá? Pues eso es en primera instancia. De ahí vienen apelaciones y de último en materia civil, que es esto que estoy comentando, va a llegar el proceso hasta el Tribunal de Casación. Y dice el Tribunal de Casación, bueno, tienen razón. Al final le dejamos el hijo al papá, a pesar que vivía con los abuelos. Pues van a llegar 5 casos iguales. De hecho, en la República hay montonones, miles de casos iguales. La cuestión es que si llegan 5 casos iguales a la Corte Suprema de Justicia y los 5 los resuelve igual, en el mismo sentido, eso asienta la doctrina legal. Quiere decir que habiendo doctrina legal en ese tipo de casos, los demás juzgados, el de Jalapa, el de Chiquimula, el de Petén, a la hora que les llegue un caso igualito, ya no tienen que estar valorando medios de prueba, ya hay doctrina legal y tienen que respetar ese tipo de decisiones. O sea, cuando llegue el caso a Izabal, van a decir, bueno, ya hay doctrina legal, aquí no hay nada que estar discutiendo. Se murió la mamá, el hijo le queda al papá. No hay por qué estar discutiendo si le va a quedar o no a los abuelos. En eso consiste la doctrina legal, compañeras, que hay que respetar los fallos que emita el Tribunal de Casación y que emita también la Corte de Constitucionalidad. Pero les digo, cuando son del Tribunal de Casación tienen que ser 5 ininterrumpidos y en el mismo sentido. ¿Qué quiere decir? Que si hubieron 5 casos y este lo declararon, le queda al papá, le queda al papá, le queda al papá, pero en este cuarto decidió la Corte que le queda a los abuelos, ahí se interrumpieron las 5 sentencias ininterrumpidas que tenían que haber. Quiere decir que si se interrumpen las 5 sentencias, no hay doctrina legal. ¿Entendido? Para que haya, tiene que haber
5 sentencias seguidas en el mismo sentido. Y ahí sí se crea la doctrina legal que, como repito, es obligación de todos los tribunales de la República obedecerla. Ahora, caso distinto es cuando es la Corte de Constitucionalidad. Ahí no hay que esperar 5 sentencias en el mismo sentido. ¿Se esperan cuántas? 3. Solo con 3 que dicte la Corte de Constitucionalidad ya hay doctrina legal. Y vuelvo a repetir, la doctrina legal es como que el mandato que le da esa Corte a los demás tribunales de la República que tienen que resolver los casos de esa manera. Bueno, compañeras, ¿entendieron cómo se forma la doctrina legal? Bueno, ¿por qué es que hay que respetarla? Porque así dice la ley. La doctrina legal es obligatoria respetarla por los demás tribunales de la República. Bueno, se los quería explicar porque yo sé que es bastante complicado entenderle solo el texto que tenemos. Entonces, ahí vamos a dejar la clase el día de hoy. Yo sé que tienen ustedes la actividad del parcial. Suerte, compañeras, y éxitos en su parcial. Y nos miramos hasta el día jueves. El día jueves vamos a trabajar únicamente una tareita en el Classroom para que se dediquen ustedes también mejor a su parcial. Y el viernes pues tienen parcial conmigo. Entonces, muchas gracias, compañeras. Feliz tarde para todas.